escucha bien? Sí. Sí. Hermanos, buenos días. Vamos a tener la breve meditación del capítulo 19 que acabamos de leer. Hermanos, este es un capítulo muy sustancioso, pero también es un capítulo donde podemos contemplar un poquito más del carácter de David, siendo un poquito más similar al carácter de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, después de estar meditando a lo largo de estos capítulos, sobre todo a partir del capítulo 13, en los problemas y conflictos que ha tenido David dentro de su familia y cómo Absalón armó una rebelión y persecución en contra de su padre, de verdad, hermanos, cuando meditamos en ello es impresionante ver la actitud de David en estos eventos. Y no solo estos, hermanos, sino todos los anteriores que ha pasado a lo largo de su vida. Y lo único que podemos meditar en ello, hermanos, es ver la mano y la abundante gracia de Dios, cómo gira de una forma soberana en torno a la vida de David. Hermanos, solamente un hombre con la gracia de Dios puede soportar tantas y tantas aflicciones y seguir conservando su integridad. Hermanos, la semana pasada vimos con nuestro hermano Víctor de cómo Dios frustró aquel consejo de Ahitofel para hacer venir el mal sobre Absalón, lo que concluía en una muerte totalmente humillante para Absalón. Hermanos, Dios mismo pone un alto a esta rebelión. Había levantado, que este Absalón había levantado una turba, por decirlo así, para derrocar a su padre y poder apoderarse de ese reino que a él en ningún momento le correspondía. Hermanos, y al final del capítulo anterior, el 18, hermanos, se nos narra que uno de los peores temores del corazón de David se hace realidad y que toda esperanza que David tenía por su hijo se había desvanecido con la única noticia de que Absalón había muerto. Y cuando David se entera de esto, cae sobre él un profundo dolor y una gran agonía por la pérdida de su hijo. Hermanos, en estos primeros versículos de nuestro capítulo de hoy, continúa narrando ese lamento abrumador y el duelo de David por la muerte de su hijo. Y vamos a leer nuestros versículos 1 al 4, hermanos. Dice así la escritura: dieron aviso a Joab: he aquí el rey llora y hace duelo por Absalón. Y se volvió aquel día la victoria en luto para todo el pueblo, porque oyó decir el pueblo aquel día que el rey tenía dolor por su hijo. Y entró el pueblo aquel día en la ciudad escondidamente, como suele entrar a escondidas el pueblo avergonzado que había huido de la batalla. Mas el rey, cubierto el rostro, clamaba en alta voz: hijo mío Absalón, Absalón, hijo mío, hijo mío. Hermanos, qué situación más tremenda y más dolorosa para David, y bajo qué sufrimiento él se encontraba, y en esa tensión en la que él estaba en ese momento, hermanos. Por un lado tenía el profundo dolor por la pérdida de su hijo, y por otro lado el fuerte compromiso y la responsabilidad que tenía hacia el pueblo de Israel. Hermanos, en verdad es impresionante cuánta gracia de Dios había en David para poder soportar todo esto. Además, para este momento David ya había sufrido la pérdida de 3 de sus hijos. Hermanos, esta escena del sufrimiento de David por la muerte de su hijo son unas de las historias de la Biblia, hermanos, que a veces nos hacen pensar y que a veces nos lleva a cómo interpretar o qué entender de esto, hermanos, sin cometer ningún error, ningún prejuicio. Esta escena del sufrimiento de David por la muerte de su hijo, hermanos, ha generado varios comentarios, y algunos comentarios, hermanos, referente a esta situación. Varios comentaristas pueden expresar muchas cosas, hermanos. O sea, ver cómo David lamenta la muerte de un hijo rebelde, un hijo perverso que estaba buscando su vida para matarlo, que había abusado de las concubinas de su padre, que había matado a su hermano, que quería apoderarse del trono de Israel. Hermanos, es tremenda esta situación, y muchos comentaristas dicen de esta forma. Voy a leer 2. Seguir lamentando por un hijo tan malo como Absalón fue muy imprudente y muy indigno. Otro comentarista dice que este duelo excesivo...
Otro comentarista dice, hermanos, que este duelo excesivo se basa en la incredulidad y autocomplacencia, y que la fortaleza en estos casos es permanecer tranquilo, porque como creyente debes tener más dominio propio que los incrédulos. Hermanos, y había varios comentarios similares con esas ideas, pero hermanos, otro comentario que a mí me llamó mucho la atención dice así: Dios dotó a los piadosos con el sagrado instinto de afecto por sus hijos. Hermanos, nos dice así: nuestros hijos pueden caer en el peor de los pecados, pero siguen siendo nuestros hijos. No podemos negarlos como hijos, ni borrar su imagen de nuestro corazón. Charles Spurgeon, hermanos. Hermanos, yo creo que muchas veces podemos juzgar la actitud de David en esta situación que le estaba pasando, y que la perspectiva de esto, hermanos, puede diferir de una persona a otra. Hermanos, yo creo que si alguien ha experimentado la pérdida de un hijo, hermanos, yo creo que pudiera comprender esto, aunque no creo que haya sido hasta esta magnitud. Hermanos, yo creo que el dolor y la agonía de David por la muerte de su hijo es algo natural, que un padre piadoso puede expresar. Ese dolor tan grande es solo la manifestación de un verdadero y sincero amor por su hijo. Esto no es incredulidad, es el sufrimiento de un amor verdadero que surge de un corazón de un padre piadoso, hermanos. Este sufrimiento de David por la pérdida de su hijo se hizo mucho más grande, mucho más fuerte y mucho más doloroso, hermanos, por varios factores. Y voy a nombrar algunos, aunque sea nada más, hermanos. Dice, en primera, pues era su hijo, hermanos, carne de su carne, sangre de su sangre, hermanos, y aún con todas las faltas de su hijo, hermanos, el amor de David era evidente. Un objeto amado para él había sido arrancado de su corazón. Hermanos, seguramente David pudiera haber albergado en su corazón la esperanza de poder verlo y perdonarlo, lo que ya no fue posible. Ya no hubo tiempo para esa reconciliación. Hermanos, otro punto puede ser que algo que es difícil asimilar es la misma muerte, pero esta se vuelve a veces más dolorosa y más espantosa cuando esta se abate sobre los jóvenes. Es triste ver extinguir de un golpe la juventud, la esperanza, los sueños y el hecho de saber de que no ha dejado ningún descendiente que refleje su esencia. El dolor que tenía David, hermanos, era saber también que Absalón había muerto en rebeldía, sin expresar ni una sola palabra de arrepentimiento, sin una sola palabra o un acto o un buen acto que pudiera ser agradable para recordar. El saber que su propio hijo murió en un intento de buscar su propia vida, que su propio hijo murió buscándolo y como el peor de sus enemigos. Hermanos, otro factor que se hizo mucho más intenso el dolor para David fue, como dijo nuestro hermano Víctor la semana pasada, el remordimiento. Hermanos, es ese dolor intenso que cayó en el corazón de David y que David sabía perfectamente que él era en parte el culpable de esta desgracia y que no hizo nada al respecto. Hermanos, ese remordimiento es el peor sentimiento que puede caer en la persona que ha tenido una pérdida de este tipo, hermanos. Que esto lo haría lamentarse a lo largo de su vida, que no pudo hacer lo que sí podía haber hecho, hermanos. Pero el peor dolor que pudo haber sufrido David, eso es saber que su hijo había muerto en esta condición rebelde y de pecado, y en esta misma condición pasar al juicio de Dios. Hermanos, ¿qué esperanza podría haber para un hombre así, viviendo y muriendo en completa rebeldía y así pasar a una eternidad? Hermanos, qué agonía para el corazón del creyente es el pensar en la miseria de los seres queridos que han muerto impenitentes y sin perdón de Dios. Hermanos, estos son solamente algunos de los factores que pudieron haber agudizado el dolor de David por la pérdida de su hijo, hermanos. Algo mucho más extrema de lo que pudo haber sido algo normal. Hermanos, los incrédulos pueden pasar por estas mismas pérdidas, pero ellos no tendrán congoja, hermanos, como la de un creyente.
Como dice el Salmo 73, porque no tienen congoja de su muerte. Si un hijo de un incrédulo llega a morir sin la más mínima evidencia de gracia, probablemente en ningún momento podía pensar en ello. Hermanos, esto ni siquiera le generaría una preocupación o una tristeza, porque las cosas que no se ven son eternas y estas nunca han estado en sus pensamientos. Y solo se pueden consolar, hermanos, con falsas esperanzas o con palabras vanas, hermanos, y sentir el mismo pesar que un creyente, y no sentir el mismo pesar que un creyente tiene bajo esta situación, hermanos. Pero no así para un creyente, hermanos. Para un creyente que ha perdido a un hijo sin Cristo, es sin lugar a duda el dolor más intenso que un padre puede experimentar, el estar consciente de esa condenación eterna. Hermanos, si es solo por la gracia de Dios que una persona que ha tenido una experiencia de ese tipo pueda salir de ello, hermanos. David, hermanos, estaba perfectamente consciente de todo esto. Sabía que Absalón murió en completa rebeldía y sin el temor de Dios. Por eso, hermanos, David tenía ese gran pesar por la muerte de su hijo y ya no pudo hacer nada por él. Ya no hubo tiempo para la reconciliación. Hermanos, a David, a través de esa profunda agonía y dolor, mostró en él ese corazón, ese maravilloso corazón tierno y dispuesto incluso a perdonar a su propio hijo con todo lo que le había hecho, hermanos. Aún él estaba dispuesto a perdonarlo en medio de una rebelión odiosa y repugnante de parte de su hijo, que el único objetivo era buscar la vida de su padre. Hermanos, esto nos debe de reflejar el bendito carácter de nuestro Salvador Jesucristo, hermanos. Nuestro bendito Salvador, nuestro bendito Cristo mostró un perfecto y maravilloso corazón perdonador, estando en esa cruz dolorosa y agonizante, en medio de una rebelión odiosa, repugnante y traicionera, y que su único objetivo de estos hombres era darle muerte al autor de la vida. Mas en la mente de nuestro Señor Jesucristo, en su corazón, únicamente había esa disposición, hermanos, y esa era de perdonar a sus transgresores. Hermanos, lo que lo llevó a nuestro Señor a decir esas palabras: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hermanos, estas palabras, te podrías imaginar la intensidad en su corazón, el dolor que tal vez lo expresó con lágrimas en sus ojos. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Aún con todo y aquellos hombres lo que estaban haciendo, hermanos, lo único que estaba mostrando era ese amor perdonador, y es el mismo carácter que refleja aquí este David. David, al mostrar ese dolor, era que estaba dispuesto incluso a perdonar a su hijo con todo y lo que él había hecho. Hermanos, pasemos a unas aplicaciones, hermanos. El remordimiento de David por la muerte de su hijo agravó más su sufrimiento. Se lamentaría porque no hizo lo que tenía que hacer y ya no hubo tiempo para buscar esa reconciliación. Hermanos, yo creo que este es un claro ejemplo para nosotros como padres, para nunca descuidar la provisión espiritual de nuestros hijos. Hermanos, Dios nos da el tiempo, Dios nos da la oportunidad, Dios nos da las herramientas para hacer lo que debemos hacer. Hermanos, aquellos que somos padres, de verdad sabemos el amor y la gran preocupación por la vida espiritual de nuestros hijos y la preocupación por su salvación. Hermanos, que este ejemplo de David mueva a nuestros corazones a ser mucho más diligentes y responsables en llevar a nuestros hijos a los pies de Cristo y no ser demasiado descuidados ni perezosos. Hermanos, si tus hijos son creyentes, debes estarlos pastoreando y jamás dejes de orar por ellos. Si no son creyentes, debes procurarlo todavía más. Pero, hermano, nunca te conformes con solo tener un hijo moralista. Busca su salvación. La moralidad no los va a salvar, hermanos. No sea que terminemos lamentándonos y tener ese remordimiento como lo tuvo David al final del día, hermanos. Que tener culpa de la pérdida de su hijo al no haber sido diligente en procurar la vida espiritual de sus hijos, que lo que tenía que hacer y no lo hizo, hermanos.
Nunca, pero nunca, hermanos, dejes de orar por ellos, ni dejes de instruirlos. Sé diligente en tus devocionales, sé ejemplo para ellos. Hermanos, siempre hay una realidad en todo esto, que va a haber mucha oposición para ello. Va a venir el cansancio, va a venir la queja, va a venir muchas cosas para evitar esto, hermanos. Y va a llegar de varias partes. No va a ser fácil para nada, pero debes de perseverar, hermano. Nunca te desanimes ni desmayes si no ves absolutamente nada en ellos, si no ves ningún fruto, si ves rechazo en tus hijos, si ves indiferencia a ellos. Por el contrario, hermanos, debes esforzarte en buscar la gracia de Dios para poderlos instruir en el camino de la verdad. Insiste y no desistas. Te voy a leer un salmo hermoso, hermanos. Dice el Salmo 126, versículos 5 y 6. Dice: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Hermanos, este es el fruto del Evangelio, hermanos, pues Cristo ha tomado la maldición del pecado y ha ganado la bendición prometida. Hermanos, la salvación de los pecadores únicamente se pudo conseguir por ese gran dolor y agonía por medio de nuestro bendito Salvador y Señor Jesucristo. Hermanos, el sembrar la semilla siempre va a ir acompañado de dolor, de lágrimas, de trabajo, de esfuerzo, de luchas, de oposición, hermanos. Así como el sembrador cuando sale a trabajar siempre va a estar expuesto a todo tipo de adversidades. No así en el creyente también, hermanos. Pero el fruto esperado, hermano, el fruto esperado llegará. Esa preciosa semilla del Evangelio, hermanos, dará su fruto tarde que temprano. Porque como decía Pablo, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Hermanos, el gozo, el regocijo de la que expresa el apóstol Juan en su tercera epístola, que él dice: no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Hermanos, el saber Juan que sus hijos espirituales andaban en la verdad, no era otra cosa que el fruto de esa preciosa semilla, el cual sembró con lágrimas. Hermanos, eso es lo que debemos hacer. ¿Va a costar trabajo? Se debe de sembrar con lágrimas, pero cosecharás con regocijo, hermanos. Esa es la promesa del Señor. Como padres, hermanos, hay muchas cosas que nos pueden alegrar de nuestros hijos, y es bueno, pero el saber que tus hijos anden en la verdad y que han experimentado la salvación, en verdad ese es el mejor gozo y la mejor paz que puedes tener en tu corazón. Nada, como decía Juan, no tengo yo mayor gozo que este. No va a haber mayor gozo en esta tierra, hermanos. El que tú como creyente sepas y tengas la certeza de que tus hijos anden en la verdad, hermano. Hermanos, después de esto, David se levanta de su estado de duelo. Pero hermanos, tuvo que haber unas palabras sumamente ásperas de parte de Joab. Vamos a leerlas, hermanos. Dice del versículo 5 al 7, dice: entonces Joab vino al rey en la casa y dijo: hoy has avergonzado el rostro de todos tus siervos, que hoy han librado tu vida y la vida de tus hijos y de tus hijas, y la vida de tus mujeres y la vida de tus concubinas, amando a los que te aborrecen y aborreciendo a los que te aman, porque hoy has declarado que nada te importa tus príncipes y siervos, pues hoy me has hecho ver claramente que si Absalón viviera, aunque todos nosotros estuviéramos muertos, entonces estarías contento. Levántate pues ahora y ve afuera y habla bondadosamente a tus siervos, porque juro por Jehová que si no sales, no quedará ni un hombre contigo esta noche, y esto te será peor que todos los males que te han sobrevenido desde tu juventud hasta ahora. Hermanos, David se encontraba en una situación muy tremenda, hermanos. Estaba al punto incluso de perder y de arriesgar
esa, por aquellas personas o por aquella responsabilidad que ellos, por sus seguidores, hermanos. Hermanos, aunque en estos versículos, hermanos, había mucha razón en las palabras de Joab, hermanos, no obstante, habían palabras de ásperas, unas palabras con una falta de consideración por los sentimientos y una falta de respeto hacia esa autoridad. Hermanos, Joab era un hombre fiel en lo esencial, era valiente pero astuto, era sin duda un oficial útil, pero su dureza y falta de sentimientos neutralizaban su beneficio en el servicio, hermanos. Las palabras que seguramente hicieron a David levantarse fueron las del versículo 7, hermanos, que dice: levántate pues ahora y ve fuera y habla bondadosamente a tus siervos, porque juro por Jehová que si no sales, no quedará ni un hombre contigo esta noche, y esto te será peor que todos los males que te han sobrevenido desde tu juventud hasta ahora. Hermanos, esas palabras amenazadoras, hermanos, son las que movieron a David para levantarse. Hermanos, David vio en Joab un hombre peligroso, un hombre que no tenía el carácter, un hombre que le había dado demasiada guerra, los hijos de Sarbia que eran demasiado duros para él. Hermanos, lo que hace David es levantarse para poder poner cartas en el asunto, hermanos. Ciertamente lo que nos muestra aquí, hermanos, es que el carácter de Joab no ayudaba en nada en el reino. Él incluso llegaba a matar en tiempos de paz cuando no era necesario, hermanos. Era un hombre indómito, al igual que los hijos de Sarbia. Hermanos, eran hombres que no tenían dominio, hermanos. Y realmente eso obstaculizaba, y eso fue lo que movió a David para levantarse, hermanos. Hermanos, podemos aprender rápidamente de esto, que aunque haya un deseo por servir fielmente al Señor, no obstante, es bueno considerar nuestro carácter, ya que la falta de sentimientos y de sensibilidad hace que se contrarreste el beneficio de nuestro servicio. Hermanos, realmente, aunque Joab era un hombre fuerte, era un hombre valiente, un hombre agresivo, y era bueno en batalla, hermano, pero su carácter en el reino no servía, hermanos. Era imprudente en cierta manera, y por eso David se levanta, hermanos, para hacerlo a un lado. Después cambia de capitán él. Entonces, bueno, después más adelante vamos a seguir la historia, hermanos. Hermanos, al considerar todo David, este riesgo que había de que Joab quería tomar el control, hermanos, el sentir de David es levantarse de ese estado de humillación, de ese estado de dolor, y tomar su responsabilidad, hermanos, para hacer venir a su gente. Hermanos, ¿se pueden imaginar el rostro pálido de David? Su rostro triste y consumido por el dolor, ver su porte humilde y castigado, y sin embargo recibir de él palabras de bondad que mostraba la preocupación por seguir cuidando de su pueblo, por seguir amándolos como un pastor entre sus ovejas. Ahora David es restaurado, hermanos, después de esa humillación, y espera ser llevado a Jerusalén para tomar nuevamente su oficio real. Todo lo que la revuelta, todo lo que Absalón había derribado, hermanos, sería restaurado por un renovado rey. Los rebeldes serían perdonados. David sabía que su restauración era un hecho consumado, y estaba en una renovación y en una renovada política de perdón. Los israelitas se habían vuelto en contra de David, pero ahora serían los primeros de hacer volver al rey. Hermanos, quiero que meditemos en unos personajes de este capítulo rápidamente. Primeramente nos encontramos con Simei. Este hombre que en el capítulo 16, cuando David subía humillado, llorando, con lágrimas en los ojos, este hombre le sale al encuentro, hermanos, y este hombre empieza a maldecirlo, a injuriar al rey, arrojándole piedras y esparciendo polvo como un loco desenfrenado.
y lo hizo en el momento en que David estaba más triste y más humillante, en el momento de mayor vulnerabilidad. Pero ahora, hermanos, que David es restaurado, después de haber pasado ese Jordán de la humillación, y ahora vemos el clamor de Simei hacia David y su cambio de actitud, y los vemos en el versículo 18 al 20, hermanos. Dice: y cruzaron el vado para pasar a la familia del rey y para hacer lo que él le pareciera. Entonces Simei, hijo de Gera, se postró delante del rey cuando él hubo pasado el Jordán, y dijo al rey: no me culpe mi señor de iniquidad, ni tengas memoria de los males que tu siervo hizo en el día que mi señor el rey salió de Jerusalén. No los guarde el rey en su corazón, porque yo tu siervo reconozco haber pecado, y he venido hoy, el primero de toda la casa de José, para descender a recibir a mi señor el rey. Hermanos, eso es lo que hace una restauración, hermanos. El perdón. Si hubiera sido Joab, ¿qué hubiera hecho, hermanos? O sea, ese era tiempo de paz, era tiempo de reconciliación, era tiempo de restauración. Viene este hombre que había maldecido a David, le pide perdón, se humilla delante de él, un verdadero arrepentimiento, se postra ante él y reconoce su pecado. Hermanos, pero lo interesante no es eso, lo interesante es las palabras que le dijo David. Dijo el rey a Simei: no morirás, y el rey se lo juró. Hermanos, este hombre era digno de muerte, había maldecido al ungido de Jehová, hermanos, había blasfemado en contra de él en su propia cara, humillándolo, hermanos. Este hombre era digno de muerte, pero en ese tiempo de restauración, él se arrepiente y lo que hace David es: no morirás, hermanos. Era tiempo de restauración. David mostró indulgencia con alguien totalmente tan indigno. Hermanos, esto nos recuerda también a aquel ladrón que pusieron a un lado de nuestro Señor Jesucristo ahí en la cruz. ¿No era aquel hombre que en el momento de humillación de nuestro Señor Jesucristo, en el momento de su vulnerabilidad, donde estaba siendo crucificado, hermanos, no estaba este hombre injuriándole, maldiciendo, diciendo palabras humillantes, hermano? Y de repente, ¿qué pasa, hermanos? El corazón de hombre es regenerado, es convencido, es convicto de pecado, hermanos. Y este hombre, de pasar de un momento de estar maldiciendo, hermanos, pasa a un momento de convicción de pecado y le clama al Señor Jesucristo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. Y las palabras de nuestro Señor Jesucristo, bondadosas, hermanos, mostrando el amor a un impenitente, a un hombre perverso que estaba muriendo por su propio pecado. El Señor le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, hermano. Esa es la restauración, hermano, lo que hace la restauración de un rey. Otro hombre que aparece es Mefiboset, hermanos. Un hombre que después de que se había ido David hasta su regreso, no lavó sus vestidos, no lavó sus pies, no se cortó la barba, estaba abandonándose a sí mismo, hermanos. Hermanos, hasta que regresa el rey a su trono nuevamente. Pero antes de eso, Siba le había mentido al rey, a lo que el rey le quita todas las posesiones a Mefiboset, y todas las posesiones se las da a Siba, su siervo, por el engaño que hizo. Y en ese momento Mefiboset se quedó sin nada, despojado, hermanos. A lo que el rey le dijo: divídete las posesiones. Mas sin embargo, vean las palabras de Mefiboset en el versículo 30. Dijo al rey: deja que las tome todas, pues que mi señor el rey ha vuelto en paz a casa. Hermano, esas palabras son de una persona que realmente valora estar en la presencia del rey. Su anhelo era estar en la presencia del rey, su anhelo era estar con el rey David, hermanos. Y cuánto no más después de un reino renovado, hermanos. No le importaban las cosas de este mundo, su porción, su herencia era estar en la casa del rey, es estar en la mesa del rey, bajo su protección, bajo su cuidado y en su presencia, hermanos. Y un tercero, vemos aquí a Barzillai, este hombre rico, que su generosidad estaba a la altura de sus riquezas. Hombre grande en años y grande en obras, hermanos. El rey invita a Barzillai
pasa conmigo y yo te sustentaré conmigo a Jerusalén. Mas este hombre no quiso ir por su avanzada edad. Pero ¿qué hace este hombre? Intercede por su hijo, Cuimán, para que fuera con el rey. Hermanos, y el rey David le toma la palabra, hermanos, y vean en Primera de Reyes 2:7 dice, Salomón, después David le da instrucciones a Salomón antes de morir, y le dice, mas los hijos de Barzillai, Galadita, harás misericordia, que sean de los convidados a tu mesa. Hermanos, todos esos beneficios que tuvo Abisaí, Mefiboset, Barzillai, hermanos, fueron el resultado de una renovación, hermanos, de una reconstrucción de un reinado, hermanos. ¿Te pudieras imaginar qué hubiera pasado si David no se hubiera levantado? Si David se hubiera quedado en ese estado, hermanos, estas personas no hubieran sido beneficiados. Hermanos, ¿te puedes imaginar el estado de Mefiboset en un estado indigno? Barzillai no podía haber intercedido por sus propios hijos. Hermanos, vemos aquí los beneficios de la restauración de todas las cosas en nuestro Señor Jesucristo. Hombres impenitentes como nosotros, hombres pecadores dignos de muerte, hermanos, ahora por la restauración de nuestro Señor Jesucristo, nosotros hemos sido perdonados de nuestro pecado. El estado de Mefiboset mostraba las consecuencias y las desgracias del pecado. Ahora por esa gracia, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo, nosotros podemos ser renovados. Y hermanos, y así como Barzillai intercedió por sus hijos, hermano, retomamos el punto. Tú ahora puedes interceder por tus hijos. Así como David le dijo a Salomón, acuérdate de los hijos de Barzillai que coman a tu mesa. Él escuchó las peticiones de este hombre y tomó a sus hijos y los llevó a su casa. Hermanos, ¿no es así con nuestro Señor Jesucristo? ¿No escuchará las oraciones de su pueblo? La clemencia, hermanos, de que tú ores por tus hijos y le digas, Señor, llévate a mis hijos. O sea, obra en sus corazones. Él lo va a hacer, hermanos. Esto es la evidencia de la restauración de todas las cosas, que Dios hace nuevas todas las cosas. Mira, hermano, lo que tú siembres con lágrimas, hermanos, con regocijo lo segarás. Confía en este Rey Supremo, nuestro Señor Jesucristo, que aún con toda su humillación, hermanos, el dolor ha podido ganar la salvación, no nomás la tuya, incluso la de tus hijos, hermano. Que esto, hermanos, nos lleve más bien a adorar, hermanos, aquel que tiene el poder de restaurar, hermanos, aquel que puede restaurar la vida más miserable, aquello que el pecado ha destruido. El Señor es poderoso para restaurar. Si tu familia ha sido un caos, hermano, el Señor tiene el poder de restaurar a tus hijos, hermano. Tiene el poder de salvarlos. Solamente esfuérzate, cree y dobla rodilla, hermano. Pero el Señor es poderoso para hacer más abundantemente de lo que pedimos. Continuamos adorando, hermanos.